Los grandes temas que quedaron fuera. Ya revisamos las promesas viables, aquellas que ya cuentan con mecanismos similares, las que dependen de otras instituciones y las que enfrentan serios obstáculos para hacerse realidad. Ahora, llegamos a la última parte de este análisis. Y ahora, debemos cambiar la pregunta. Ya no se trata solamente de saber qué prometió el gobierno. Tenemos que preguntarnos algo todavía más importante: ¿qué temas importantes no aparecieron en el discurso? Porque un mensaje presidencial no solo se analiza por las medidas que anuncia. También debe analizarse por los problemas que decide priorizar y por aquellos que prácticamente quedan fuera de la agenda. Y cuando observamos el contenido del mensaje, encontramos tres áreas que llaman especialmente la atención: ciencia, tecnología e innovación, cultura y turismo, y violencia contra la mujer y violencia familiar. Tres ámbitos diferentes, pero con algo en común: su ausencia también dice mucho sobre las prioridades de un gobierno. Ciencia, tecnología e innovación. El gran ausente. Comencemos por uno de los temas que puede determinar la posición de un país durante las próximas décadas: la ciencia, la tecnología y la innovación. En un mundo donde las economías compiten cada vez más por conocimiento, talento, investigación y capacidad tecnológica, sorprende que no aparezca una estrategia clara para convertir estos elementos en motores del crecimiento nacional. La inteligencia artificial sí apareció en el discurso, pero lo hizo vinculada principalmente a la seguridad y a la digitalización del Estado. Y eso es importante, pero resulta insuficiente si lo que se busca es construir una verdadera política nacional de desarrollo tecnológico. Porque hablar de inteligencia artificial no significa necesariamente tener una política de ciencia, tecnología e innovación. Una estrategia integral tendría que responder preguntas mucho más profundas: ¿cómo se impulsará la investigación? ¿Cómo se financiará la innovación? ¿Cómo se fortalecerán los investigadores peruanos? ¿Cómo se conectará la universidad con la empresa? ¿Cómo se desarrollará tecnología propia? ¿Cómo puede el Perú dejar de ser solamente consumidor de tecnología para convertirse también en productor de conocimiento? Estas preguntas no aparecen desarrolladas en el mensaje analizado. Y esto merece atención. Porque un país puede construir carreteras, hospitales y escuelas. Pero si no desarrolla conocimiento, tecnología y capital humano especializado, continuará dependiendo en gran medida de soluciones creadas en otros lugares. En otras palabras, la infraestructura física puede transformar un país durante una generación. Pero la capacidad científica y tecnológica puede transformar su posición en el mundo durante mucho más tiempo. Y por eso, su ausencia resulta especialmente significativa. Cultura y turismo. Dos sectores silenciados. El segundo gran vacío se encuentra en dos sectores que muchas veces son tratados como secundarios: la cultura y el turismo. Pero en realidad, pueden convertirse en importantes motores de actividad económica, especialmente en las regiones. El Perú posee una enorme diversidad cultural. Posee patrimonio histórico, posee tradiciones, posee gastronomía, posee paisajes, posee comunidades con identidades propias. Y posee una imagen internacional, asociada a una historia y un patrimonio de enorme riqueza. Sin embargo, el mensaje presidencial analizado no presenta metas, programas o anuncios específicos destinados a fortalecer de manera clara a estos sectores. Y eso genera una pregunta: ¿por qué? Porque cultura y turismo no significan únicamente museos o promoción de destinos. También significan empleo.
significan actividad para pequeñas y medianas empresas. Significan ingresos para las economías regionales. Significan inversión. Significan transporte, hotelería, gastronomía, artesanía y servicios. Y además, significan algo que no puede medirse únicamente en dinero, la proyección del Perú hacia el mundo. Un país que protege y promociona su patrimonio, también construye identidad. Y un país que convierte esa identidad en una estrategia turística puede generar oportunidades económicas en territorios que muchas veces quedan alejados de los grandes centros de producción. Por eso, la ausencia de metas concretas para cultura y turismo no es un detalle menor. Especialmente en un país como el Perú. Porque cuando hablamos de desarrollo regional, también estamos hablando de aprovechar aquello que hace único al país. Violencia contra la mujer y violencia familiar. Pero quizá el vacío más delicado se encuentra en otro problema, la violencia contra la mujer y la violencia familiar. En el discurso analizado, no aparecen medidas específicas dirigidas a enfrentar de manera integral esta problemática. La única referencia vinculada a las mujeres está relacionada con la prevención del embarazo adolescente. Pero embarazo adolescente y violencia de género son problemas diferentes. Y aunque pueden relacionarse en determinados contextos, uno no sustituye al otro. La violencia contra la mujer involucra prevención, protección, atención a las víctimas, acceso a la justicia, intervención policial, servicios especializados y mecanismos de protección que permitan evitar que la violencia termine convirtiéndose en una tragedia. Por eso, la ausencia de anuncios específicos sobre este tema resulta especialmente significativa. Porque cuando un problema afecta directamente la seguridad y la integridad de miles de mujeres y familias, la falta de una estrategia claramente expuesta deja una pregunta abierta. ¿Cuál será la política del gobierno frente a esta realidad? No basta con hablar de seguridad ciudadana en términos generales. La violencia dentro del hogar tiene dinámicas particulares. La violencia contra la mujer también requiere respuestas especializadas. Y si el gobierno pretende presentar la seguridad como una de sus grandes prioridades, resulta razonable esperar que esta dimensión del problema tenga también un lugar claramente definido dentro de su estrategia. Lo que los silencios también revelan. Y así, llegamos al punto final de este largo recorrido. Hemos revisado diferentes categorías de promesas. Encontramos aquellas que pueden ejecutarse con las herramientas del Ejecutivo. Encontramos otras que ya poseen mecanismos similares dentro del Estado. Encontramos medidas que requieren coordinación con otras instituciones. También encontramos obligaciones legales, presentadas dentro del discurso, como compromisos políticos. Y finalmente, vimos promesas que enfrentan importantes restricciones presupuestales, técnicas o temporales. Pero ahora, aparece una última categoría, los temas que no fueron priorizados de manera clara. Y esto es importante. Porque un gobierno también define sus prioridades mediante aquello que decide no desarrollar. Un discurso puede dedicar gran atención a seguridad, infraestructura, reorganización del Estado o grandes proyectos. Pero si deja en segundo plano la ciencia, la innovación, la cultura, el turismo o la violencia contra la mujer, también está enviando un mensaje sobre hacia dónde pretende dirigir su gestión. Y aquí, debemos tener mucho cuidado. La ausencia de un tema en un discurso no significa necesariamente que el gobierno no vaya a hacer absolutamente nada al respecto. Pero sí significa que en el mensaje presidencial analizado no aparecen metas, programas o anuncios específicos que permitan identificar una estrategia clara para esas áreas. Y esa ausencia merece ser señalada.
Porque gobernar no consiste solamente en resolver las crisis más visibles. También consiste en preparar al país para el futuro. El balance final. Después de analizar todo el conjunto, podemos extraer una conclusión. No todas las promesas presidenciales tienen el mismo grado de viabilidad. Algunas cuentan con mecanismos legales y administrativos para comenzar a ejecutarse. Otras simplemente anuncian acciones que el Estado ya realiza. Algunas necesitan la participación de otros poderes o niveles de gobierno. Otras dependen de recursos adicionales que no están claramente asegurados. Y algunas metas, por su magnitud y por la trayectoria actual de los indicadores, difícilmente pueden cumplirse en el plazo prometido. Pero hay algo todavía más importante: el verdadero valor de una promesa no está en lo impactante que suena. Está en la capacidad de convertirla en resultados. Porque decir que se reducirá la pobreza es fácil. Reducirla realmente es difícil. Decir que se construirá infraestructura es fácil. Conseguir terrenos, financiamiento, estudios, contratos y terminar las obras es difícil. Decir que se combatirá el crimen es fácil. Desarticular las estructuras criminales y sostener una política de seguridad durante años es difícil. Y decir que se transformará el país es quizá lo más fácil de todo. Lo difícil es hacerlo. La pregunta que queda en el aire. Por eso, después de revisar cada una de estas promesas, la pregunta ya no debería ser, ¿qué prometió la presidenta? La pregunta debería ser, ¿qué parte de todo esto puede realmente convertirse en resultados? ¿Cuánto dinero existe? ¿Qué leyes deberán aprobarse? ¿Qué instituciones tendrán que participar? ¿Cuáles son los plazos reales? ¿Qué metas pueden medirse? ¿Cuáles no tienen todavía financiamiento suficiente? Y sobre todo, ¿quién será responsable si las promesas no se cumplen? Porque una democracia madura no debería conformarse con discursos. Debe exigir resultados. Debe comparar promesas con presupuestos. Debe contrastar anuncios con leyes. Debe seguir los cronogramas. Debe preguntar dónde están las obras. Y debe recordar cada cifra anunciada cuando llegue el momento de evaluar al gobierno. De las promesas a los resultados. Al final, este análisis nos deja una conclusión que va mucho más allá de un discurso presidencial. Nos recuerda que entre una promesa y un resultado, existe una enorme distancia. Una distancia hecha de leyes, de presupuesto, de instituciones, de burocracia, de decisiones políticas, de capacidad de gestión y también de tiempo. Por eso, más que creer o dejar de creer en una promesa, debemos aprender a examinarla. Preguntar, investigar, comparar, contrastar y exigir que cada anuncio tenga detrás una respuesta concreta. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo ejecuta? ¿Cuándo empieza? ¿Y cuándo termina? Porque el poder presidencial puede ser enorme, pero no es ilimitado. Y el dinero del Estado tampoco lo es. Por eso, cuando volvamos a escuchar una gran promesa desde el poder, no deberíamos preguntarnos solamente si suena bien. Deberíamos preguntarnos, ¿es posible? ¿Está financiada? ¿Depende realmente del presidente? ¿Ya existe? ¿Y qué resultado concreto podremos exigir cuando termine el gobierno? Esa es la diferencia entre escuchar un discurso y analizarlo críticamente. Y esa también debe ser la diferencia entre una ciudadanía que simplemente observa y una ciudadanía que fiscaliza. El tiempo
dará el veredicto. Las palabras ya fueron pronunciadas. Las promesas ya fueron anunciadas. Ahora, comienza la parte más difícil, cumplirlas. Y dentro de unos meses, y luego de unos años, cada una de ellas podrá ser comparada con la realidad. Porque al final, no será el discurso el que juzgue al gobierno. Serán los resultados. Así que, si este análisis te ayudó a mirar el mensaje presidencial desde otra perspectiva, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. Aquí, no se trata solamente de escuchar lo que los políticos dicen. Se trata de entender lo que realmente pueden hacer, lo que no pueden hacer, lo que ya existe, lo que están obligados a hacer, y aquello, que por ahora, parece estar mucho más cerca de la promesa que de la realidad. Porque la política no debería analizarse solamente desde el discurso. Debe analizarse desde los hechos. Y ahora que conocemos las promesas, sus límites, sus vacíos y sus contradicciones, la verdadera pregunta queda en manos de todos nosotros: ¿cuánto de todo esto será realidad? Nos vemos en nuestra próxima historia.